Adoramos tu nombre, Señor, y levantamos nuestras manos aquí. Queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos exaltarte y darte honra y gloria a ti y solamente a ti. Padre, estos momentos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y te adoramos, te bendecimos. Señor, presentamos ante ti nuestras ofrendas, los diezmos sean siempre a ti, que siempre, Señor, sean de bendición y sea, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Ahora te pido al entrar en tu palabra, Señor, que cuando abra mi boca la llenes tú, líbrame de palabras torpes o innecesarias, pero Señor, ayúdame a compartir lo que tú has puesto en mi corazón para este día. Pedimos todo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Al observar los acontecimientos mundiales, nos damos cuenta de que están sucediendo en sucesión un sinnúmero de cosas extraordinarias simultáneamente. Entre estos sucesos se puede observar que tan solamente en el año 2023 han sucedido varios acontecimientos climáticos extremosos marcados por su severidad. Y solamente voy a dar algunos ejemplos, pero tan solo en el año 2023 ha sucedido lo siguiente. En el mes de enero del 2023, California tuvo un número récord de ríos atmosféricos. Trajo cantidades de lluvia sin precedente. El estado experimentó 10 tormentas que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, así como nevadas en las regiones montañosas. En el mes de marzo del 2023, el ciclón Freddy volvió a aparecer en los titulares en marzo. Eso fue un acontecimiento tremendo. Después de golpear por primera vez a Madagascar y Mozambique a fines de febrero, luego la tormenta tocó tierra en Mozambique por segunda vez el 11 de marzo, con duración de más de un mes. Escuchen esto. Freddy fue uno de los ciclones tropicales más longevos registrados, así como una de las tormentas más enérgicas de la Tierra. Mató al menos a 400 personas, tanto en Malawi como en Mozambique, e hirió a decenas más, según Reuters. Y lo interesante de este ciclón es que comenzó en Australia, cruzó el mar Índico y luego llegó y golpeó a África. Y este ciclón, como mencioné, duró un mes. El 8 de agosto vio un terrible incendio que destruyó al pueblo de Lahaina en la isla de Maui. Más de 100 personas perdieron la vida. Canadá aún está experimentando severos incendios. Pueden ver las noticias, se está quemando Canadá. Inundaciones, tormentas, sequías. España está pasando una de sus peores sequías en su historia. Y eventos extremos se están viendo por todo el mundo a niveles nunca antes observados. En la China, en el Oriente, en Asia, hay severas inundaciones, ¿verdad? En el Medio Oriente. Y parece como que la mitad del mundo se está quemando y la otra mitad se está quemando. Y ahora, por si fuera poco, el sur de California espera la posible llegada del huracán Hillary. Oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros que vivimos aquí. También vemos que el orden y la observancia de las leyes son quebrantadas. Ya nadie quiere obedecer las leyes. Las personas roban, matan
y cometen crímenes, y al parecer los castigos son mínimos o no existentes. Podemos ver en las noticias, ¿verdad? Las personas se meten a robar a las tiendas con impunidad. Nadie les está haciendo nada. Han ablandado tanto las leyes que han bajado el nivel de severidad de las leyes, y las personas que cometen estos actos ya no tienen miedo porque ya no hay consecuencias. Las economías del mundo, incluyendo las de Estados Unidos, van decayendo, y la calificación crediticia de Estados Unidos fue rebajado, lo que pudiera causar aún más grandes problemas económicos. Todo va en declive. La amenaza de una guerra mundial crece con cada día. La OTAN sigue mandando armas cada vez más sofisticadas y mortíferas a la Ucrania en su guerra contra Rusia. Un ejemplo es que aprobaron a que se les mandase aviones F-16 a Ucrania, y estos aviones de F-16 tienen la capacidad de lanzar misiles nucleares, y Rusia ya había dicho de antemano que esto sería una línea roja y que se la cruzaban, que habría severas consecuencias. El caso es que todo va escalando, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que todo esto fue profetizado. Entonces la pregunta es, intitulé el mensaje este día, parece que el mundo se desmorona, ¿qué debo de hacer? Parece que el mundo se desmorona, ¿qué debo de hacer? Y vamos a tener como base el capítulo 28 de Mateo, versículos 19 al 20. Capítulo 28, versículos 19 al 20 del Evangelio según Mateo. Y vamos a comenzar. Antes de irse les digo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la pregunta es, todo se está desmoronando, ¿qué debo de hacer? Jesús nos dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Antes de hablar sobre qué debemos hacer, quisiera tocar el tema de lo que no debemos hacer. Vamos a ver primero, las cosas se están desmoronando, pero voy a hablar de lo que no debemos hacer. Entonces, escriban sus papeles. Lo primero que no debemos hacer es caer o vivir en temor. Es lo primero que no debemos hacer. El temor o el miedo no viene de Dios, ¿verdad? Es algo que tenemos que pausar y preguntarnos, ¿he estado viviendo en temor? ¿He estado viviendo en miedo? El temor causa que pongamos toda nuestra atención en el miedo y ansiedad en vez de mantener nuestros ojos en Dios. Eso es lo que es serio. Cuando vivimos en temor, cuando vivimos en miedo, causa que quitemos nuestros ojos de Dios, donde debemos tenerlos mantenidos constantemente. El temor le abre las puertas al diablo y entonces trae todo tipo de ansiedad y confusión a nuestras vidas, que nos paralizan y evitan que busquemos a Dios. El miedo nos puede paralizar, ¿verdad? Podemos decir, somos creyentes, pero fijamos nuestros ojos en lo que está pasando en las circunstancias, dejamos que entre el temor, el miedo a nuestras vidas, y de repente estamos paralizados, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque en vez de mantener nuestros ojos en Dios, estamos meditando y permitiendo que el temor
tome control de nuestras vidas. Muchas veces el temor es tan grande en las vidas de las personas que aún necesitan ser medicadas y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? A lo mejor las medicinas lo ayudan, está bien un tiempo, sigue viviendo en temor, otra vez medicamento, y el caso es que quedamos paralizados y quitamos nuestros ojos del Señor sin poder hacer nada para el reino del Señor. El enemigo usa el temor para herir y tratar de destruir nuestra fe. Acuérdense de eso. Todo lo que no es de Dios trata de herirnos y trata de destruir nuestra fe. Todo pecado. Porque sepamos, hermanos, que vivir en temor, que vivir en ansiedad es pecado. Nunca lo hemos visto así. Hay pecados que toleramos. Hay pecados que sí no toleramos, tomamos acción, pero hay pecados en nuestras vidas que toleramos. Una de ellas es el temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y es algo que realmente ha afligido a la humanidad desde el principio, ¿verdad? Antes de que Josué entrara a conquistar la tierra de Canaán, que dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Es algo que constantemente luchamos, pero tenemos que identificarlo, tenemos que reconocerlo y tenemos que tratar con ello. ¿Con qué? Con la oración, con la palabra de Dios, y decidir que no voy a vivir en temor. Sí, estoy viendo que están pasando muchas cosas alrededor del mundo, estoy viendo que las instituciones del mundo están cayendo, pero me rehúso a vivir en temor. Me rehúso a que el miedo me paralice. Me rehúso a vivir mi vida de esa manera, en temor. Número 2. No debemos poner, escriban sus papeles, no debemos poner un énfasis malsano en el noticiero o en las redes sociales. Como creyentes, yo creo que debemos estar informados de lo que está pasando, pero no a costas de nuestra salud espiritual. ¿Verdad? Sí, no hay nada de malo que miremos las noticias, no hay nada de malo que estemos informados, pero si eso nos está causando daño a nuestra salud espiritual, entonces hay algo que no está bien, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Si no estamos pasando tiempo con el Señor y en su palabra, estaremos expuestos a caer en la desesperanza, la depresión y la negatividad. Entonces tiene que haber un balance, ¿verdad? Y es más, me atrevo a decir esta mañana, si las noticias los tienen llenos de ansiedad y temor, no las miren mejor. No las miren. Mejor metámonos en la oración y en la palabra de Dios para vivir vidas espiritualmente sanas. Pero yo en lo personal, yo creo que sí, debemos estar informados, debemos saber qué está pasando. ¿Para qué? Para que lo comparemos con la palabra de Dios y que estemos listos para dar respuestas a las preguntas de las personas. Las personas tienen preguntas. Y si no sabemos qué está pasando, entonces ¿cómo les vamos a poder contestar sus preguntas? Pero tenemos que tomar lo que está pasando y compararlo a la palabra de Dios para estar bien informados espiritualmente y poder dar una respuesta al mundo. Los medios principales, créanlo o no, están diseñados para causar ira, enojo, confusión y controlar lo que las personas piensan o desean. Muchas veces yo estoy viendo las noticias y me empiezo a enojar y digo: tranquilo, cálmate. Por eso están diseñadas esas noticias, para causarte que te enojes, ¿verdad? Los que se llaman conservadores o liberales, los medios
liberales hacen lo que pueden para hacer enojar a los conservadores, y los medios conservadores hacen lo que pueden para hacer enojar a los liberales. Nos tienen divididos, ¿verdad? Hombres contra mujeres, razas contra razas, posiciones socioeconómicas, los ricos contra los pobres. Está diseñado para causar división, enojo y confusión. Porque miren, el punto final o el fin de todo esto es traer en control a las personas. Acuérdense que se va a levantar un gobernador mundial, conocemos como el anticristo, el antimesías, que va a gobernar el planeta, y se tiene que desmoronar todo. El orden presente se tiene que desmoronar para entonces él levantarse y establecer lo que muchos llaman el nuevo orden mundial, o como quieran llamarlo, el gobierno mundial. Y todo esto está sucediendo y está causando grandes estragos en la gente, ¿verdad? Depresión, está causando enfermedades mentales, personas medicadas, está causando hasta suicidios, ¿verdad? Se está viendo que en muchos de nuestros sectores la gente se está suicidando. Estaba el otro día leyendo que los veteranos se están suicidando 24 al día, y santo Dios, ¿cómo es posible? Entonces, todo lo que está sucediendo, toda esta iniquidad, los reportes negativos en las noticias están causando estragos en la gente, pero para nosotros los creyentes no debería ser así. No debería ser así. Por eso, lo segundo que no debemos hacer es poner un énfasis malsano en el noticiero o en las redes sociales. Entonces, es importante aprender a comparar lo que está sucediendo con la palabra de Dios. Escuchen esto, muchas personas quieren interpretar la profecía por lo que leen en los periódicos. Los llaman, ¿cómo los llaman? Exegetar por medio del periódico. O sea, tratar de interpretar la Biblia por lo que leen en el periódico o las noticias. Entonces, no debemos interpretar la palabra de Dios con los sucesos del mundo. Debemos interpretar los sucesos mundiales a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que estar muy bien versados en la palabra de Dios. Tenemos que estarla leyendo. He hablado con personas y les hago preguntas y no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque no toman el tiempo para leer la Biblia personalmente. Están confiando en su pastor, están confiando en sus líderes para que les hablen sobre la palabra de Dios, pero ellos no la están estudiando. ¿Y cómo sé? Porque les pregunto y no saben. Son cosas básicas. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué tal si tu pastor o ese maestro empieza a enseñar cosas falsas? Ha sucedido. Todo mundo, todo creyente tiene que leer y estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Esa es una de las maneras de evitar caer en el negativismo que estamos viendo. La gente está muy negativa, ¿verdad? Muchas veces suceden cosas en el mundo que parecen cumplir con ciertas profecías y creemos que todo se va a acabar, ¿verdad? Un ejemplo reciente fue el río Éufrates. ¿Se acuerdan? Que se estaban secando ciertas partes, que estaban encontrando cuevas y muchas cosas, y las personas empezaron a decir, ya van a salir los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates, ya se va a secar el río, van a marchar los reyes del oriente, se va a acabar el mundo. Pero si leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que lo del río Éufrates, cuando sea seco, no va a ser hasta las copas en el libro de Apocalipsis durante la gran tribulación, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar bien versados en la Biblia para que no caigamos en eso, ¿verdad? Para que podamos decir a la gente, tranquilos. En primer lugar, no ha comenzado la tribulación, y en segundo lugar, esa plaga o ese juicio no va a suceder hasta las copas, ¿verdad? Son 21 juicios, están
los sellos, están las trompetas y luego están las copas. Y esa profecía del río Éufrates no se va a cumplir hasta de las copas, casi al final de la tribulación. ¿Se fijan cómo podemos caer en escándalo? ¿Cómo podemos pasar cosas innecesarias? Porque no sabemos la palabra de Dios. No la estamos leyendo. Y como siervos tenemos la responsabilidad de estar preparados para dar una respuesta, como dice la palabra de Dios, a las personas que tienen preguntas. Es muy importante. Es muy importante. Número 3. Estamos hablando, el mundo se desmorona, ¿qué debo hacer? Estamos hablando lo que no debemos hacer. Número 3. No debemos perder la cabeza. No debemos perder la cabeza. Otra cosa que debemos evitar es lo que se llama el sensacionalismo. ¿Qué es el sensacionalismo? Cuando la gente mira algo pasa y se excita, se empieza a perder la cabeza. Oh, Dios mío, pasó esto. Este es el fin del mundo, se va a acabar. Prepárense, hagan esto, hagan otro. Y una vez más, no debemos de caer en eso, no debemos de caer en el sensacionalismo. Debemos de saber lo que dice la palabra de Dios. Voy a dar un ejemplo. Cuando sucedió lo del COVID y empezaron a vacunar a las personas, muchos decían que era la marca de la bestia. Una vez hasta le escribí a una persona y le dije, ¿cómo es la marca? Se enojó mucho conmigo, porque decía que el Espíritu le había mostrado. ¿Cómo te va a mostrar el Espíritu? Dice, porque yo lo comparaba con las Escrituras y me preguntaba, ¿la marca de la bestia? ¿Dónde está la bestia? Si es la marca de la bestia, ¿dónde está la bestia? ¿Dónde está el antimesías, el anticristo? Y si es la marca de la bestia, ¿dónde está la marca de la bestia? ¿En la frente o en la mano derecha? La palabra de Dios dice en Apocalipsis que cuando llegue la marca del antimesías, el anticristo, va a ser puesta o en la frente o en la mano derecha. Y yo sé, pues, la vacuna se la ponen acá. ¿Cómo va a ser esto la marca de la bestia? Pero muchas personas, ya llegó la marca de la bestia, los que se vacunaron se van a ir al infierno. Y dice yo, Señor, Dios Santo, esto no es la marca, esto es una vacuna. Algunos sabían que a lo mejor tenía propiedades dañinas o lo que sea. Sí, pero ese no es el punto. El punto es que no era eso la marca de la bestia. ¿Verdad? Cuando llegue la marca de la bestia, vas a ser requerido adorar a ese hombre. Que el Señor lo reprenda. ¿Dónde estaba el requisito de adorar a nadie cuando llegó? ¿Se fijan? Y muchos de los que se escandalizaron o estaban siguiendo a estas personas diciendo estas cosas falsas, se las estaban creyendo, condenando a sus hermanos, a los que se lo habían puesto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Entonces, ¿qué es mi punto? Mi punto es que tenemos que estar muy cerca del Señor. Tenemos que saber las Escrituras para no caer en el sensacionalismo. Eso es mentiras. Las vacunas no son la marca de la bestia. Va a ser muy notorio cuando llegue esta marca que va a ser requerida para comprar o vender, y las personas que no lo tomen van a sufrir terriblemente, pero va a ser durante la gran tribulación. Estos últimos 7 años es cuando se va a manifestar. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado lo que escuchan. Que salió esto, que acá, que allá. Que allá está el anticristo. Lo que debemos estar más preocupados es nuestra relación con Dios y estar bien versados en la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión. ¿Saben eso? Entonces, Dios nos ha dado su santa palabra para que la escudriñemos y para que no vivamos en temor, en miedo, sino que comprendamos a entender los tiempos. Eso sí nos dijo, dice,
Miren las señales. Cuando empiece a pasar esto, esto, esto y otro, dice, levanten sus cabezas, porque su salvación, su redención está muy cerca. Fíjense lo que dice la primera carta de los Corintios 14, 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Sino de paz. Si caminamos en nuestra relación con Dios, si estamos en la palabra de Dios, Él nos va a dar su paz. Pase lo que pase, sí. Pasan cosas malas en la vida, claro que pasan. Pasamos pruebas, pasamos luchas, sí. Pero eso no quiere decir que vamos a perder la paz. ¿Verdad? Eso no quiere decir eso. Cuidado con las personas que toman todo y lo soplan fuera de proporción, causando pánico en las personas que las escuchan. Muchos de ellos lo hacen para dinero. ¿Saben qué? Mándenme dinero porque yo les voy a dar toda la información, les voy a decir exactamente lo que está pasando y cuándo va a pasar. Mándenme su dinero. Usando el sensacionalismo. Y hay gente que está adicta a eso. Oh, mira lo que dijo, oh, lo que va a pasar. Y no pasa nada. Hay personas que dicen, oh, va a pasar la semana que entra. No pasa nada. ¿Verdad? Porque no están basando en la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dice es que miremos las señales. ¿Verdad? Estamos en los tiempos, pero lo que va a pasar, queramos o no queramos. Pero debemos nosotros caminar no en pánico, no en temor, no en ansiedad, sino en la paz de Dios. Recordemos que Jesús habló sobre los dolores de parto antes de su venida. Mateo 24, 6 al 8, ¿qué dice? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, no tengan miedo, tiene que pasar. Hay personas que yo he escuchado que dicen, no, tenemos que levantarnos. Y, hermanos, tiene que pasar lo que está escrito. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, son enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué pasa cuando una mujer va a tener un bebé? ¿Qué sucede cuando ya van a hacer el bebé? Los dolores, ¿qué pasan? Se hacen más fuertes y más frecuentes. Y es lo que estamos viendo en estos días. Estamos viendo que la maldad, todo lo que está pasando, se está haciendo más fuerte y más frecuente. Fíjense, mencioné como solamente 2 o 3 catástrofes naturales que han pasado este año. No las mencioné todas, hay como 15, 20. La ola de calor que acaba de suceder, estableciendo marcas, las inundaciones y un montón de cosas que están pasando que no mencioné, pero están pasando más frecuente y más intenso, más fuerte. En otras palabras, estamos en el tiempo de los dolores de parto que Jesús mencionó. Pero, aún así, no debemos caminar ni en temor ni en miedo. No debemos caminar en temor ni en miedo. Todo lo que está sucediendo y está por suceder tiene que cumplirse, pero Dios está en control. Tiene que pasar, tiene que pasar. Ok, hablé sobre 3 cosas que no debemos hacer. Número 1, no debemos caer o vivir en temor. Número 2, no debemos de poner un énfasis malsano en el noticiero, las redes sociales, las noticias, y no debemos perder la cabeza, no debemos de caer en sensacionalismo. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Escriben sus papeles? Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra vista y toda nuestra confianza en Dios. Lo vuelvo a decir. Debemos poner nuestra vista y toda nuestra confianza en Dios. Fíjense lo que dice Isaías 26:3. Dice,
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que luchar, hermanos, contra esos malos pensamientos. Esos pensamientos de ansiedad y de temor y de miedo no son de Dios, son del diablo. Tenemos que aprender a rechazarlos y decir en nombre de Jesús, yo no recibo estos pensamientos. No son de mí, no tienen su origen en mí. Y por lo tanto los rechazo. Y aprender a poner nuestra vista y nuestra confianza en Dios. Tenemos que luchar esos pensamientos de ira, esos pensamientos de enojo, esos pensamientos de ansiedad, de temor, de desesperanza, esos pensamientos lujuriosos, sucios, esos pensamientos perversos o corruptos. Tenemos que aprender a rechazarlos. Y escuchen esto, el diablo no puede hacernos hacer algo que no queramos hacer. Mucha gente dice, oh, el diablo me hizo hacerlo. No, el diablo no te hizo nada, el diablo te sugirió y te atormentó. Pero no te puede hacer algo que tú no quieres hacer. Y tenemos que estar en la lucha, ¿verdad? Porque el enemigo va a lanzar esos dardos, esos pensamientos a nuestra mente para hacernos que perdamos la paz. Y si fuera posible, que poco a poco nos apartemos del camino del Señor. Por eso debemos poner nuestra vista y toda nuestra confianza en Dios. Cuando fijamos nuestra vista en Dios, entonces nos satura y nos reviste con su poder. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué escribió? ¿Por aquí? Al versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti. ¿Cómo perseveramos? Hermano, tenemos que hacer hábitos buenos. Tenemos que leer la Biblia todos los días, estar en oración, haciendo esos hábitos buenos. Perseveramos, ¿verdad? Para que nuestra mente no esté ocupada en las cosas de este mundo, sino que esté pensando en las cosas de Dios. Tenemos que luchar. Es una lucha. El fijar nuestra vista en Dios le agrada porque le estamos mostrando que confiamos en Él. Ahora, tenemos que confiar en Él. Las cosas no van a mejorar, hermanos. Se están levantando falsos profetas, como en los tiempos del profeta Jeremías. ¿Verdad? Jeremías les decía, dice el Señor, si algunos de ustedes se entregan al rey de Babilonia, van a vivir. Él va a venir, él va a invadir a Judá, va a destruir a Jerusalén, pero sométanse a él y van a vivir. ¿Qué hicieron? Se rebelaron. Nunca le hicieron caso ni desde el principio ni después. Pero se levantaban falsos profetas que decían, dice el Señor que todo va a estar bien, vamos a prosperar. ¿Verdad? Y estaba bajo juicio la nación de Israel. Pero yo les digo, bajo autoridad de la palabra de Dios, que no se van a mejorar las cosas. Somos una nación bajo juicio. Y las cosas van a empeorar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener nuestra vista y nuestra confianza en Dios. ¿Verdad? Una vez más, tú guardarás en completa paz, no en paz parcial, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que aprender desde ahora a mantener nuestra confianza en el Señor, porque los tiempos van a empeorar. Recordemos que Jesús nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan del versículo base, Mateo 28? Él va a estar, no importa qué pase, Dios no nos va a abandonar. Jesús es el blanco en donde debemos tener todo nuestro ser fijo. Él es el fin. ¿Verdad? A veces escucho personas que me dicen, mira, yo le estoy guardando dinero, estoy metiendo para tal, estoy calculando que para tal edad me voy a jubilar y después voy a hacer todo esto.
Y después que se acabe eso, ¿qué vas a hacer? Cuando tu vida se acabe, ¿qué vas a hacer? Sigue la eternidad. Como creyentes, nosotros debemos entender que Jesús es nuestro fin. Estamos tratando de llegar a vivir con Él para siempre. Eso es nuestra meta. Y esto es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que tenemos que perseverar para llegar a la meta. ¿Y quién es la meta? ¿Cuál es la meta? La meta es una persona, es Jesús. Él es nuestra meta. Jesús dijo, me voy a ir a preparar un lugar, pero si me voy a regresar para que donde yo esté, ustedes también estén. El capítulo 14 de Juan. Pablo lo explicó así, Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro así obtener aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra glorificación, nuestra exaltación. Cuando crucemos de esta vida a la otra y seamos glorificados en la presencia de Dios. Entonces, al poner nuestra vista plenamente en Dios, no habrá nada que nos podrá desviar del camino de Dios. Nada, absolutamente nada. ¿Verdad? Y no queda otra, ¿verdad? Si nos queremos ir a vivir con el Señor, tenemos que perseverar. Pero lo primero que tenemos que hacer es decidir que vamos a fijar y poner nuestra vista y nuestra confianza en Dios. Amén. Y al mantener nuestros pensamientos en Él, dice que nos va a guardar en completa paz. Pero tenemos que perseverar. Y es una lucha constante. Muchas veces las personas comienzan, me voy a poner a orar, voy a ponerse, y lo hacen una semana, tal vez un mes, tal vez dos, a lo mejor hasta 3. Y después dejan de hacerlo. No. Esto es algo de todos los días. Nuestra relación con Dios es perseverar todos los días. Por eso tenemos que imaginarnos que vamos corriendo un maratón. Y vamos corriendo al pasito, ¿verdad? De tal manera que vamos a llegar. Pero si tratamos de hacer las cosas, no, lo voy a hacer. Y tratamos de correr una carrera de velocidad, nos vamos a cansar y tal vez nos vamos a quedar tirados al lado del camino. Entonces, si sabes qué, estoy corriendo un maratón y voy al pasito. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del conejo y la tortuga? ¿Se acuerdan de eso? Que pues el conejo, siendo mucho más veloz, jugaron una carrera, y cuando comenzó la carrera, pues el conejo salió disparado y la tortuga pues empezó, y sabemos que la mayoría de las tortugas son muy lentas, y el conejo la mitad o 3/4 partes del camino, ¿sabes qué? Dice, pues tengo tiempo de descansar, me voy a echar un sueño, y se durmió. Y mientras tanto la tortuga iba caminando al paso de la tortuga, y el conejo se quedó dormido. Y llegó la tortuga y lo pasó. Y ahí va. Y ya casi al llegar a la meta, la tortuga, se despierta el conejo y dice, me quedé dormido, ¿dónde está la tortuga? Y volteó a ver si está atrás. Y para su horror, cuando volteó a ver hacia adelante, la tortuga casi estaba a punto de cruzar la meta. Y entonces corrió con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga cruzó la línea y para su vergüenza ganó la carrera de velocidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es la velocidad, el punto es la perseverancia. Entonces, en nuestro caminar espiritual en el Señor, tenemos que decir, ¿sabes qué? Voy a marcar mi paso,
Y como la tortuga, aunque vaya despacito, no le hace. Pero lo voy a hacer constante y voy a perseverar hasta llegar a la meta. Es la mentalidad que debemos de tener. En otras palabras, es todos los días. Es el paso de la tortuga. Es un paso tal vez lento, pero es un paso constante y es un paso seguro. Y no te vas a cansar. Vas a perseverar si mantienes tus ojos en el Señor. Amén. Por eso me gusta mucho ese canto, es viejito, dice un día a la vez. ¿Verdad? Voy a vivir este día para el Señor. No me voy a preocupar de lo que pasó ayer o lo que viene, porque ya no tengo control, solamente tengo control de hoy. Y estoy decidido a que lo voy a vivir para el Señor. Un día a la vez. Llegó este día, después es el pasado, viene otro día, pasado, y mañana va a llegar y va a traer lo que va a traer. Número 2. Aprender a caminar en la paz de Dios. Ahora estamos hablando de lo que sí debemos hacer. Aprender a caminar en la paz de Dios. Capítulo 14 del Evangelio según Juan 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es un mandamiento, ¿verdad? Como les digo, hay ciertos pecados que toleramos, otros que no, pero el temor es uno de los que toleramos. Y Jesús dijo, ni tenga miedo. La paz de Dios mantiene nuestra mente tranquila en medio de toda circunstancia. Es la paz que el mundo no comprende. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento porque causa que no reaccionemos como el mundo espera que reaccionemos. ¿Verdad? El mundo está en pánico y quiere que todo el mundo esté en pánico. El mundo entra en ansiedad y quiere que todo el mundo entre en ansiedad, pero cuando mira a los creyentes se enojan. Dice, hey, ¿cuál es el problema de esa persona? Porque estamos en paz. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la paz que el mundo no da, sino que Él nos da. Las personas de nuestros días están estresadas en extremo porque no tienen la paz de Dios. Y nosotros sí la tenemos, gloria a Dios. La paz de Dios no tiene su origen en este mundo, sino que viene de lo alto, viene de arriba. Entonces, ¿cómo obtenemos la paz de Dios? En lo íntimo de la oración, una relación con el Señor muy íntima, una relación con Jesús muy íntima. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una relación íntima con Dios en la oración. Si eres un creyente que no oras, eres un creyente débil. Discúlpame, perdóname. Tienes que estar en oración. Porque es en lo íntimo de la oración y dando acción de gracias donde la paz de Dios que el mundo no comprende, que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesús nuestro Mesías. No hay vuelta de página. Tenemos que tener esa relación con el Señor. Y yo lo he probado, ¿verdad? Santiago dice, está alguno triste, dice, hago oración. Yo he probado eso. A veces me siento triste, me estoy muy negativo, lo que sea, y digo, ¿sabes qué? Voy a orar. Estoy pensando pensamientos que no debo, estoy en una actitud que no debo, voy a ir a hablar con el Señor. ¿Y saben qué? Funciona. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Verdad? Tenemos que tener esa relación donde hablamos con el Señor. Si no, sabes que tengo una actitud horrenda este día.
me siento negativo y no quiero hablar con nadie, estoy en un estado muy malo. Y nos vamos a dar cuenta que al venir al Señor en oración, presentar nuestras peticiones, que el Señor honra eso. Entonces, ¿qué tal el miedo? ¿Qué tal el temor hacia decir, no sabes qué? Siento mucho miedo. Tengo mucha ansiedad. A veces ni sabemos por qué. Señor, tengo temor. Viene esto, me van a entrevistar o está pasando esto, lo que sea. Llévaselo al Señor en oración. Y te va a dar, lo primero que tenemos que tener es paz en nuestros corazones. Teniendo paz, caminando en paz, nuestra mente está clara, piensa correctamente y muchas veces para hacer lo que tenemos que hacer para resolver las cosas. Pero cuando estamos en temor, en ansiedad, nos tiene paralizados, no podemos pensar correctamente y tal vez la respuesta está ahí enfrente de nuestras narices, pero no la podemos ver porque estamos en temor o estamos en ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Métete a tu cuarto, cierra la puerta y ponte a hablar con el Señor. Cuéntale tus penas, cuéntale tus defectos de carácter. Llévale todo. Lo asombroso de Dios es que Él nos conoce y de todas maneras nos ama, ¿verdad? Nos ama a pesar de nosotros. Pero cuando llevamos al Señor nuestras necesidades, nuestros cuidados, Él se honra. ¿Sabes por qué? Porque te estás humillando a Él y le estás creyendo que Él tiene la respuesta. Jesús no se cansa cuando venimos a Él. Al contrario, Él está deseoso que vengamos a Él. A veces nos cansamos nosotros con relaciones tóxicas, ¿verdad? Hay personas que son como vampiros, nos chupan, ¿verdad? Nos hacen sentir exhaustos. Pero Jesús, nadie puede chuparlo. A Jesús nadie lo puede cansar. Él quiere que traigamos nuestras cargas a Él. Es más, dice, echa tus cargas sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué quiere decir? Que Él nos ama y Él quiere ayudarnos. Pero tenemos que humillarnos. Tenemos que venir ante Él y traer al Señor todas nuestros temores, nuestras ansiedades, todo lo que nos está siendo causa de oprobio, que nos está atormentando. No importa que sean luchas, pruebas, tentaciones, problemas, gozo, alegría, traigámoslos todo al Señor. Es más, hasta nuestro gozo, Señor, me siento muy gozoso, me siento muy alegre este día, feliz, te alabo, te adoro. Todo llevarlo al Señor en oración. Es muy importante que seamos personas de oración, porque las cosas, una vez más les voy a decir, las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar como los dolores de parto. Debemos saber eso, no van a mejorar. Pero tenemos que cobrar fuerzas en Dios porque Jesús nos dijo, dice, tienen que suceder. Pero el fin todavía no es. Todavía no es. Siguiente punto. Hablamos ya lo que no debemos hacer cuando las cosas se están desmoronando, pero y seguimos hablando qué debemos hacer. Tercer punto, seguir sirviendo al Señor, señores papeles. Seguir sirviendo al Señor, pase lo que pase. No podemos dejar de servirlo. Servir al Señor, pase lo que pase. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 19, verso 13. Dice, antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. En otras palabras, ocúpense hasta que yo vuelva. Y es el mensaje de hoy, la palabra para nosotros, que estemos ocupados hasta que el Señor vuelva, pase lo que pase. Que el Señor nos encuentre ocupados cuando Él regrese. Otra manera de vivir en victoria y no en temor o derrota es seguir sirviendo al Señor en todas circunstancias. Pase lo que pase. No debemos darnos por vencidos por ningún motivo.
Oremos, yo le digo al Señor, ayúdame a no darme por vencido, ayúdame. Ayúdame a ser fuerte en ti y en el poder de tu fortaleza, Señor. Pues la batalla no es natural, es sobrenatural. Necesito tus fuerzas. Nadie puede llegar solo, nadie. No podemos llegar solos. Nadie puede perseverar solo. Necesitamos su santo poder. Debemos pedirle fuerzas al Señor para que nos ayude a perseverar en toda situación. Y eso también es un testimonio poderoso para ganar almas para el Señor. Cuando el mundo nos observa y ve que no reaccionamos como todos, sino que caminamos en el gozo del Señor en toda circunstancia, entonces se sienten atraídos a nuestra fe. Dice, oye, me acuerdo cuando estaba más joven, trabajaba en un hospital y pues daba testimonio del Señor y una persona me vio y me dijo, y cuando ya le dije, pues soy creyente en el Señor, soy cristiano, digo, sabía que había algo raro de ti, me contestó. ¿Por qué? Porque el gozo, la paz que nosotros tenemos no es de este mundo. No reaccionamos como reacciona el mundo, sino que en toda circunstancia le estamos sirviendo al Señor con gozo, con alegría, con agradecimiento. ¿Verdad? Cada día que nos levantamos debemos agradecer al Señor. Señor, gracias. Otro día, otra nueva oportunidad de adorarte, alabarte, de servirte, de ser usado por ti, ¿verdad? De dar testimonio. Y la paz y el gozo que el Señor nos da una vez más no viene de este mundo. No lo vamos a encontrar en el dinero, no lo vamos a encontrar en la fama, no lo vamos a encontrar en las instituciones académicas, no lo vamos a encontrar en los vicios, no lo vamos a encontrar en el pecado, sino que viene de Dios. Y por eso debemos desarrollar una relación muy íntima con el Señor, porque de Él viene todo eso. Y Él nos prometió, Mateo 28, ¿qué dijo? Dice, nunca os dejaré, nunca los abandonaré. ¿Verdad? He aquí yo estoy con ustedes, ¿hasta cuándo? A mitad del camino, 7 octavos. Dice, no, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y tenemos que caminar en esa confianza. Acuérdense, el justo por la fe vivirá. La fe en Dios y en su palabra. No queda otra. No nos queda de otra. Finalmente, debemos caminar en el amor de Dios que nos sostendrá hasta el final. Tenemos que caminar en su amor, amar a Dios, amar a los prójimos. No condenar, sino caminar en el amor de Dios, que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude. Y Pablo lo expresó así en la carta de los Romanos capítulo 8, versos 35 a 39, y dijo, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y todo eso lo pasó Pablo, todo eso lo pasó. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, en medio de toda, es lo que estamos diciendo, en medio de toda circunstancia, no importa, tenemos que perseverar. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, esos son Satanás y sus huestes malignas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el huracán Hillary, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos va a sostener, hermanos. Pero tenemos que perseverar en nuestra relación con Dios.
No tomemos nuestro caminar con el Señor a la ligera. No lo tomemos por dado. Caminemos con el Señor en humildad y en temor al Señor. Y cultivemos esa relación, ¿verdad? Hablas negativo, deja de hablar negativo. Acostúmbrate a hablar positivo. Estás luchando con tus pensamientos, métete en oración. Recházalos. No los tomes personalmente, pero llénate tus pensamientos de los pensamientos del Señor. Y déjale las circunstancias al Señor. Hay cosas que ni siquiera podemos controlar. Tenemos que dejárselas al Señor. Lo único que hacen es que nos causan daño interno cuando pensamos. Déjaselo al Señor. Y caminemos y desarrollemos esa relación íntima con el Señor por medio de la oración y estando en su palabra. Conclusión. Aunque todo parezca desmoronarse a nuestro alrededor, el creyente puede caminar seguro en la certeza de que pase lo que pase, al final de todo, terminaremos a salvo en los brazos de nuestro Señor Jesús. Entonces, para recalcar, el mundo se está desmoronando. ¿Qué debo hacer? 3 cosas no debemos hacer. Número 1, no debemos caer o vivir en temor. Número 2, no debemos poner un énfasis malsano en las noticias o en las redes sociales. Número 3, no debemos perder la cabeza, no debemos de caer en sensacionalismo. 3 cosas que debemos hacer. Poner nuestra vista y nuestra confianza en Dios. 2, aprender a caminar en la paz de Dios. 3, más bien son 4. 3, seguir sirviendo al Señor, pase lo que pase. Y 4, caminar en el amor de Dios que nos sostendrá hasta el final. Padre, te damos gracias por este mensaje, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra confianza en ti. Líbranos del temor, del miedo, de la ansiedad, Señor. Y protégenos, Padre, protégenos. Oramos por esta tormenta que viene, que no vaya a ser tan severa como muchos dicen. Y nos protejas y protejas a todos nuestros hermanos, Señor. Y que protejas a nuestros hermanos en todo lo que está pasando en todo el mundo. Sostén a tu pueblo y llénanos más de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bien. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y tenga su paz de su shalom. Que les bendiga, tengan una semana gloriosa a todos y Shabbat Shalom.